Bueno, entonces, si es que ustedes no tienen nada así en particular, voy a empezar con lo que yo organicé de manera rápida. Entonces, si voy muy rápido, ustedes me detienen nomás. Entonces, ahí estamos. Bueno, dentro de un ratito voy a llamar ya la lista, así los que van a escuchar la grabación nomás ya se pueden liberar. Bueno, entonces hablábamos primero que nada de lo que es el tema de los analgésicos. Habíamos descrito dos grupos: analgésicos antiinflamatorios no esteroides y los esteroides. Dentro de lo que es los analgésicos en sí, nosotros hablamos que son fármacos que sirven para inhibir lo que es las sensaciones dolorosas. Primero que nada, vemos que estos se clasifican en dos grupos: no esteroides y esteroides. Básicamente, nosotros lo que siempre estamos repitiendo y lo que siempre pedimos es cómo es el mecanismo de acción de los analgésicos. Y básicamente el mecanismo de acción de la mayoría de los analgésicos es el siguiente. Se encarga o actúa inhibiendo lo que es la síntesis de estos tres grupos: las prostaglandinas, los tromboxanos y lo que es el grupo del leucotrieno. ¿Cómo ocurre esto? Mediante el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa. Entonces, cuando pedimos mecanismo de acción de los AINES, estamos diciendo que el mecanismo de acción de los AINES ocurre básicamente por la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, del grupo tromboxanos y del grupo leucotrienos, mediante el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa, la cual básicamente es la propulsora o la que se encarga de generar estos grupos. Después dijimos, en las clases anteriores, que los antiinflamatorios se dividen en dos grupos: no esteroides, esteroides. Sus efectos adversos básicamente se centran en lo que es la parte gástrica de la mayoría de los analgésicos. Entonces nosotros vemos que produce gastritis, úlcera, también produce una disminución tanto de lo que es la filtración glomerular y lo que es el flujo renal. También retiene agua, sodio. En algunos pacientes produce broncoconstricción y hipertensión. Entonces son efectos adversos. Esta parte hablamos de manera ya bastante rápida. Habíamos visto en este punto específico la clasificación de los AINES. Y ahí encontramos salicilatos, ácido acetil salicílico; ácidos orgánicos, que son los derivados del ácido propiónico. En ese grupo tenemos ibuprofeno, fenoprofeno, ketoprofeno, narprofeno. Después tenemos el grupo de los indoles. Entonces, cuando pedimos lo que es clasificación general de los AINES, entonces entra esta clasificación. Se clasifican en salicilatos, ácidos orgánicos, indoles, pirazolonas, oxicanos, ácido antranílico, ácidos antileucotrienos. Habíamos mencionado ciertas características particulares. Entonces vamos a ir mencionando de cada grupo. Tenemos el ácido acetilsalicílico, que habíamos hablado de que más se utiliza, por ejemplo, en aves y en animales silvestres, no tanto en perros y en gatos. En caballos también podíamos utilizar. Y negativo, de ninguna manera podemos utilizar en lo que son gatos, porque ellos tienen deficiencia en lo que es el ácido glucurónico. Entonces,
eso hace que se dificulte lo que es su biotransformación y eliminar. Entonces se acumula grandes cantidades e induce un efecto tóxico en el paciente. En cuanto a lo que son las dosis, tenemos no más de 50, no más de 25, por más de que de balde vamos a utilizar sabiendo que tiene un efecto negativo dentro de lo que es el organismo. Bueno, después tenemos lo que son los ácidos orgánicos. Dentro de este grupo nosotros vamos a tener el ibuprofeno, el naproxeno, el carprofeno, fenoprofeno, ketoprofeno, ibuprofeno. Entonces, habíamos mencionado características básicas, las especies en las que podemos utilizar, por ejemplo. Acá nos habla que en el gato, por ejemplo, hay una reacción menos grave que en el perro, porque en el perro, ante lo que es la primera o la segunda toma incluso, produce ya un sangrado a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿por qué nosotros estamos mencionando el ibuprofeno dentro de nuestra descripción? Porque es bueno para lo que son o como terapéutica en el equino. ¿Qué dolores nosotros podemos mitigar con el ibuprofeno y también con el ketoprofeno? Entonces hablábamos de dolores tales como cólico, una terapéutica o un tratamiento continuo de cólico. Entonces nosotros vamos a ver que su efecto se inicia a las 2 horas, pero se prolonga hasta incluso 24 horas en el equino. Después tenemos los indoles. Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos la indomectina. Nosotros de la indomectina hablamos de ciertas particularidades. Por ejemplo, dijimos que se podía utilizar para dolores articulares o osteoarticulares, dolores que los otros grupos de antiinflamatorios no generaban una respuesta positiva. Entonces ahí nosotros decimos que producen efectos colaterales en el cual nosotros, si vamos a utilizar para casos bastante graves. La indomectina tiene por lo menos 10 veces más efecto analgésico que lo que es el ácido acetil salicílico, o sea, es bastante potente. De esta parte nos habla otra vez, repite que el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Hablamos de la incidencia y las dosis. En perro es de 5 a 10 miligramos kilogramos cada 12 horas. Después entramos en el grupo de los paraminofenoles. Dentro de este grupo está el acetomifén, que es el paracetamol. ¿Qué nosotros podemos decir del paracetamol? Hablamos de sus particularidades, de sus propiedades. Hablamos de propiedad antipirética, propiedad analgésica, pero muy débil, y no tiene una capacidad antiinflamatoria. ¿Por qué eso? Porque no posee o no inhibe lo que son las endopeptidasas que sintetizan las prostaglandinas. Debido a eso nosotros encontramos que el paracetamol, si bien es un buen antipirético, tiene muy pocos efectos como analgésico y nada de efecto antiinflamatorio. Después tenemos lo que es el grupo de las pirazolonas. Dentro de este grupo tenemos a la fenilbutazona y lo que es la oxifebutazona. ¿Qué podemos decir de este fármaco? Este fármaco tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias,
antipiréticas y uricosúricas. Dentro de lo que son los analgésicos, uno de los pocos fármacos que tiene características uricosúricas es este justamente. Y la oxifenobutazona.